Polos y dipolos, bienvenidos a una nueva emisión de la Banda Magnética. Con ustedes yo soy el Dr. Darkness. Y hoy nos encontramos en nuestro laboratorio secreto donde desarrollamos algunas de las tecnologías más asombrosas jamás vistas. Como el rayo invisible, el cual, no se dejen engañar, no te hace invisible, más bien es invisible. En esta ocasión quisiera continuar con mi búsqueda inspirada por la luz de la serie Young Justice, después de ver que los métodos de Jigsaw no funcionarían para estos objetivos. Así que en esta ocasión he decidido pensar en grande. Únicamente recapitulando para los que se perdieron la parte anterior, la Luz era un grupo de supervillanos que postulaba que las situaciones adversas en realidad eran algo bueno para la Tierra, ya que estas forzarían a la humanidad al siguiente paso evolutivo, e incluso a volverse una potencia a nivel cósmico, es decir, a grandes rasgos a ser más fuertes. Claro, esto solo es ficción, pero ¿qué tal si en la vida real la adversidad sí pudiera fortalecer a la humanidad? Pues tal parece que al menos en individuos esto no es el caso, e incluso puede ser contraproducente. Pero ¿qué tal con países? En el cómic de Invincible un antagonista bastante peculiar es Dinosaurus, un enorme dinosaurio con fuerza sobrehumana, quien además es un supergenio que en múltiples ocasiones siembra bombas para causar catástrofes que suelen destruir ciudades enteras. Sin embargo, es su razonamiento el que es interesante, pues detrás de sus acciones busca ayudar a la humanidad. Por ejemplo, en su primera aparición, Dinosaurus termina destruyendo la ciudad de Las Vegas, en lo que hubiera parecido un acto terrorista, donde incluso ahuyenta a la gente previa a la detonación de sus bombas, destruyendo algunos edificios. Pero son capítulos después donde descubrimos que el asustar a la gente fue su forma más eficiente de evacuar a la ciudad, para destruirla sin causar muertes. Además, la elección de Las Vegas no fue deliberada, sino planeada. Dinosaurus consideraba que la ciudad irrumpía en el ecosistema natural del desierto, el cual además podía ser usado de mejores formas. Lo cual de hecho fue el caso, ya que al ser económicamente inviable reconstruir la ciudad, la zona se terminó convirtiendo en una granja solar, la cual era capaz de alimentar a la mitad del país generando energía limpia. Asimismo, la construcción de esta generó muchos empleos, por lo que ayudó a la economía. Y en general, aunque los planes de Dinosaurus eran de esta índole extremista, solían funcionar. Por supuesto, como la última vez, solo podemos decir que esto es ficción, ¿o no? Aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que marcó un antes y un después para la humanidad, pues se vieron algunos de los actos más horrendos jamás cometidos en escalas sin precedentes. Incluso se podría decir que forzó a la humanidad a detenerse por un momento y reflexionar sobre lo que el hombre era capaz de hacer. De hecho, las atrocidades cometidas fueron tales que se crearon los derechos humanos como respuesta a esto. Pero eso genera una duda sobre la naturaleza humana, pues parecería ser que se necesitó tal nivel de violencia para finalmente reconocer los derechos humanos. Y no es el único caso de algo bueno que salió de este conflicto, pues muchos avances tecnológicos también surgieron de este momento histórico a una velocidad increíble. Por nombrar algunas cosas tenemos la penicilina, radares, microondas, motores jet, incluso la bomba nuclear se podría argumentar como un avance positivo, pues por un lado su desarrollo en sí nos trajo la era nuclear y el control a nivel atómico a la disposición de nuestras manos. Aunque yo no les recomendaría agarrar material radioactivo sin ningún tipo de protección. Pero más importante, la mera existencia de armamento nuclear podría estar relacionado a evitar que las guerras escalen de nuevo a niveles de la guerra mundial, pues como dijo Einstein, no sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Por supuesto se puede argumentar que estas tecnologías e ideas ya estaban presentes previo a la guerra, pero no se puede negar que lo que sí logró la guerra fue acelerar su desarrollo y a su vez su uso. Al mismo tiempo cabe preguntarse, ¿cuánto nos hubiéramos tardado en adoptarlas sin la guerra? Si es que siquiera hubieran logrado llegar a ser desarrolladas todas estas tecnologías. También creo que es difícil negar que la tecnología sí que influencia la vida diaria con efectos positivos como facilitar la misma. Y aunque quizá pueda ser debatible su efecto en la cultura, pues como bien decía un profesor, la tecnología es la destructora de la cultura. También creo que en general vemos más cambios positivos por parte de esta. Tan solo hay que ver cómo pasamos de ser una especie nómada a poder construir ciudades gracias a la agricultura, la domesticación de animales y el descubrimiento del fuego, o cómo los avances médicos han doblado la expectativa de vida. Al menos en este sentido creo que el desarrollo tecnológico puede ser un fin digno de ser perseguido. Por otro lado, en realidad la guerra y la tecnología parecen estar más entrelazados de lo que uno pensaría, pues más que el que la Segunda Guerra Mundial fuera la excepción,
parecería ser la norma. En general, la guerra avanza los desarrollos tecnológicos, pero a su vez los desarrollos tecnológicos traen la guerra, pues nuevas formas de utilizar recursos pueden implicar el interés por adquirir más, o el tener nuevos recursos para pelear una guerra que quizá antes no se veía viable. ¿Un ciclo vicioso o un motor que se autoalimenta y para el cual somos el combustible? Quizá en el fondo esto habla más sobre la humanidad que sobre la guerra misma o la tecnología. En realidad no soy partidario de la guerra, pues esta suele surgir de los intereses e incluso la avaricia de unos pocos, convirtiendo a los soldados en mera carnada de cañón desechable, mientras que se destruye la vida de muchos inocentes como daño colateral. Aunque parecería ser que a su vez esta, aunque de manera colateral, trae avances en la tecnología, y no solo en este ámbito, sino en toda la cadena de suministros para alimentar la misma máquina de guerra, lo cual de nuevo a la larga resulta ser útil para el progreso. Y aunque la guerra también resulta en un uso del dinero por lo menos cuestionable por parte del gobierno, también resulta una forma de dirigirlo al desarrollo tecnológico, lo cual normalmente no pasaría, pues muchas veces la ciencia es ignorada por parte de los gobiernos. ¿Y si pudiéramos tener los beneficios de la guerra sin todos los males que implica? Por supuesto, esto sería dirigir mejor presupuesto a desarrollos científicos y tecnológicos. Pero bueno, si ya pararon de reír, quizá hay que dirigir nuestras miradas hacia la Guerra Fría. Pues al menos en esta la bomba nuclear en efecto logró frenar el nivel de los conflictos armados, pues la conclusión lógica a esto sería la destrucción mutua asegurada, MAD en inglés. Por otro lado, sí que se puede hablar de un conflicto silencioso del cual de nuevo tuvimos avances tecnológicos asombrosos. Básicamente los programas espaciales de las dos superpotencias en turno que, más allá de darnos un gran show al llevar a un hombre a la luna, nos trajo los pilares de la telecomunicación actual, el internet, además de muchos otros desarrollos que fueron fundamentales para los programas espaciales y que hoy en día obviamos, como los bolígrafos modernos o formas de preservación de alimentos. Pero en realidad no solo la guerra logra traer estos desarrollos, pues parecería que incluso ciertas crisis mayores pueden tener el mismo efecto. Quizá Dinosaurus y la luz tenían razón. Tras los ataques terroristas de las Torres Gemelas, hubo mucha inversión en empresas que desarrollaban tecnologías de seguridad, y en general también surgieron mejores desarrollos y protocolos de seguridad. Por otro lado, también aparecieron otros un tanto inquietantes respecto a la privacidad, aunque no dejando de ser avances interesantes. También hay que mencionar eventos más recientes, como la pandemia de COVID, misma que nos trajo una vacuna en tiempo récord, y la aplicación de nuevas tecnologías médicas. No porque no se pudieran hacer antes, sino porque tomó una crisis global decidir invertir en el desarrollo de las mismas. Si ven hacia dónde voy, quizá ya notaron que lo perturbador de la conclusión de este análisis es que, en efecto, las crisis sí nos hacen más fuertes como sociedad, aunque también es porque como sociedad hemos decidido que cosas como el bien común o la ciencia solo importan cuando las necesitamos, es decir, no tenemos una visión preventiva sino una reactiva. En fin, creo que no será una máscara de Jigsaw, pero ya tengo ideas para mi traje. Dicen que el verde y el morado no fallan, aunque soy más de usar negro, y la presentación hace la diferencia. Con ustedes, yo soy el Dr. Darkness y esto fue La Banda Magnética. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast, o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse indiferentes, o mejor no.